Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Gracias a Dios ya estamos llegando a la tercera semana de nuestra conferencia misionera. Hemos escuchado hablar acerca de Jesús, el primer misionero por excelencia. Y la semana anterior estuvimos escuchando hablar acerca de Timoteo, el discípulo de Pablo. Quería compartir con ustedes en esta mañana una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Dice así: Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo: La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono del Cordero. Un día tú recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. Y un día estaremos también en la presencia del Señor, alabándole, así como lo hacemos en esta mañana. Vamos a orar primero antes de hacerlo. Señor Jesús, te doy gracias porque tú utilizaste personas para que muchos de nosotros pudiéramos conocerte. Padre Santo, queremos en este día ofrendarte nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Que puedas tú usar a cada uno de nosotros para que otras personas también puedan conocer tu palabra y conocerte a ti de modo personal y podamos estar juntos un día con ese coro celestial, adorándote y alabándote por la eternidad. Alabemos al Señor en esta mañana entonces. Cada mañana despertar y por la noche descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana despertar por la noche descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana despertar y por la noche descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana despertar y por la noche descansar, agradezco tus bondades a mi
Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, agradecido soy por tu bondad. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer y cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alaben al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. No tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alaben al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Meditemos, hermanos, en todas esas razones por las cuales nosotros podemos alabar al Señor, por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Reflexionemos en estos momentos y continuemos alabando con todo el corazón. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque su gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años para siempre más. Que todo lo que soy alaben al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré.
faré tu nombre alabaré. La canción que acabamos de entonar nos dice que hay 10.000 razones para alabar a Dios. Pero piensa, si pudiéramos anotar en un cuaderno cada día, cada bendición que recibimos de Dios, desde abrir los ojos, poder caminar, creo que encontraríamos más que 10.000 razones para alabar al Señor. Pero en estos momentos vamos a preparar nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor que está a cargo en esta mañana del pastor Walter Delgado. Dios les bendiga, hermanos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos aquí al servicio de adoración esta mañana. Y quiero compartir con ustedes el tema que está basado en Filipenses capítulo 2, versículos 24 al 30. Permítame leerlo, dice: y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. He leído Filipenses 2, 24 al 30, y sobre este pasaje vamos a basar la meditación, la reflexión de esta mañana. Quiero invitarles por favor a inclinar sus rostros un momento, vamos a orar al Señor y pedirle que Él nos guíe en este tiempo. Padre bendito, Dios de los cielos, te damos gracias en esta mañana, gracias por darnos la vida, la salud. Gracias también por cuidar nuestras vidas, Señor, en medio de esta pandemia que lamentablemente pues sigue azotando al mundo y causando muchos estragos en la vida de tanta gente, Señor. Pero esta mañana queremos hallar delante de ti, Señor, el descanso, la paz, la tranquilidad que nuestra alma necesita, y disponer nuestro corazón también para poder escuchar tu palabra, para poder entender lo que tú quieras hablarnos en esta hora. Acompáñanos, Señor, bendice esta reunión de principio a fin, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. He titulado el mensaje de esta mañana: Epafrodito, mi servicio antes que mi vida. Epafrodito es alguien que destaca no necesariamente por ser un apóstol, como el apóstol Pablo, por ejemplo, que viajó para propagar el evangelio por muchos lugares. Tampoco fue reconocido como Timoteo, que fue el sucesor de Pablo en la labor pastoral y en la plantación de iglesias. Epafrodito es el héroe del pueblo, tanto así que al momento de presentar ejemplos de cómo se ve una vida que se interesa por los demás, pues obviamente tenemos que señalar a algunos de ellos. Jesús, que fue un hombre que entregó su vida por nosotros, Pablo, Timoteo, y lo ponemos en la lista también a Epafrodito. El nombre Epafrodito era común en aquella época. Su nombre parece ser que venía de una diosa griega llamada Afrodita, que para los romanos era la diosa Venus, la diosa del amor, y su nombre quiere decir ameno, amable y amoroso. Su nombre parece indicar que procedía de una familia griega, por lo menos de influencia griega, siendo griegos sus padres también.
y que habían pensado justamente ponerle este nombre, el nombre de Epafrodito, porque pensaban ellos que él se iba a consagrar al servicio de la diosa Afrodita, ya que en griego ep quiere decir para, y ep significa ep para más Afrodito, es decir, para Afrodita. El nombre Epafrodito significa que está consagrado a la diosa Afrodita. Y la historia de este hombre en la iglesia comienza precisamente en el segundo viaje misionero que el apóstol Pablo hizo cuando Timoteo y Silas y él obviamente llegaron a Filipos, donde plantaron la primera iglesia local de la ciudad. Esto lo vemos precisamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en los versículos 1 hasta el 30. Aunque no pasó mucho tiempo en la ciudad, los apóstoles, justamente el apóstol Pablo con su compañero, no pasaron mucho tiempo en la ciudad, puesto que fueron encarcelados al ser acusados engañosamente, justamente en la prisión donde ocurrió el terremoto, ¿se acuerdan ustedes? Y el carcelero y su familia se convirtieron, pero bueno, hay un grupo de personas que creyeron en Jesús como Señor, como Salvador personal. Entre ellos también estaba Lidia y su familia, y seguramente también entre ese grupo estaba Epafrodito, justamente el personaje que vamos a estudiar en esta mañana. Bueno, según la tradición, después de que Pablo y su equipo de ministerio salieron de Filipos, Epafrodito rápidamente se convirtió en un líder de la iglesia de Filipos. La iglesia ortodoxa inclusive le señala como el primer pastor de la iglesia de Filipos. Ahora cabe mencionar que Epafrodito no es el mismo que Epafras, es otro nombre que aparece en el Nuevo Testamento, que era miembro de la iglesia de Colosas. Epafrodito entra en escena en el libro de Filipenses capítulo 2, del versículo 25 hasta el 30, y también en el capítulo 4, versículo 18, cuando la iglesia de Filipos se enteró de que Pablo estaba encarcelado en Roma por primera vez. Como lo habrían hecho antes, los hermanos filipenses se unieron para levantar un apoyo financiero para poder ayudar al apóstol Pablo. El regalo se lo entregaron precisamente a Epafrodito para que él hiciera el viaje, un viaje bastante largo. Estamos hablando de un viaje más o menos desde Filipos a Roma. Es un viaje de 1228 kilómetros. Así que no era un viajecito, sino más. Considerando también que en esos tiempos pues no existía el transporte y los medios que tenemos hoy en día, ¿no?, para poder llegar más rápido. Yo pienso que debe haber sido un viaje seguramente de meses, desde Filipos hasta Roma. Algo que me interesa mucho y es lo que quiero destacar, justamente cuando hemos leído el pasaje de Filipenses capítulo 2, es las cualidades de Epafrodito. Ahí en el versículo 25 se menciona que él era hermano. ¿No? Pablo menciona ahí que él era un hermano. Bueno, es claro que tiene que ser un hermano en la fe, un hermano que se consagró al Señor, un hombre que primeramente tuvo un encuentro personal con Cristo para luego dedicarse a la labor misionera juntamente con Pablo, como colaborador de Pablo, entre otros, para poder llevar el Evangelio a diferentes lugares. También se menciona que él era un colaborador, es decir, alguien que trabajaba conjuntamente con otras personas en una tarea común, como era precisamente predicar el Evangelio. Normalmente estos hombres, cuando se acercaban al apóstol Pablo y querían ser sus colaboradores, pues Pablo primeramente tenía que ver en ellos ciertas virtudes, ciertas características importantes, porque para este ministerio de ser apóstol o de ser un colaborador de apóstol, pues tenía que reflejar primeramente el hecho de ser un hijo de Dios, y tenía que evidenciarse eso a través del carácter, a través de la conducta y el testimonio que ellos tenían que tener, no solamente de la iglesia, sino también que tenían que gozar de buen testimonio de parte de aquellas personas que aún no eran creyentes, para que no hubiera un caso de acusación, de que alguien que probablemente haya tenido problemas con él,
pues lo acuse y de esa manera pues lo descalificaba para poder ser un servidor del Señor. Pablo menciona también que Epafrodito era un compañero de milicia. Bueno, ya hemos hablado de eso. La milicia es la milicia se sabe que es una técnica de hacer la guerra y de preparar a los soldados justamente para ella. Es una organización profesional de los militares. Y Pablo consideraba que el que tenga colaboradores en la milicia, estamos hablando de la milicia en un sentido espiritual, porque Pablo se refería a eso, porque la batalla no era una batalla con espada, con armas, como acostumbraban pelear en ese tiempo los soldados, en las guerras de ese entonces, sino que eran armas espirituales. Y la batalla que el creyente tenía que muchas veces enfrentar día a día, pues era con hombres que argumentaban o se iban en contra del Evangelio, o también eran contra las huestes espirituales de maldad. Era una batalla fuerte y que definitivamente en el poder o en las capacidades humanas esto no se podía llevar a cabo. Necesariamente había que contar con el poder de Dios. Pablo lo llama, basándonos en el versículo 25, a Epafrodito lo llama vuestro mensajero. El mensaje del Evangelio es el mejor mensaje, pero también daba a conocer sobre los pormenores Epafrodito daba a conocer a las iglesias sobre los pormenores de la vida de Pablo, de cómo estaba él, porque las iglesias que lo apoyaban a Pablo también se preocupaban no solamente por su labor misionera, sino también por su vida personal, su salud espiritual y aún su salud física. Y Pablo dice que él era un ministrador de mis necesidades, así lo menciona. Él llevaba la ayuda que justamente recibía de las iglesias para ayudar a Pablo y ayudar a sus compañeros que estaban también en la labor misionera. Un hombre dedicado a servir a Dios, sobre todo dedicado a apoyar al apóstol Pablo, preocupado por la vida personal de Pablo, preocupado por las necesidades del apóstol, porque el apóstol también viajaba y tenía que pasar por unas circunstancias bien complicadas y difíciles, aún inclusive hasta su vida corría riesgo, pero Dios siempre lo guardaba, Dios siempre lo protegía, y tenía sus compañeros, entre ellos Epafrodito, que se preocupaban por ayudarlo tanto en la parte espiritual como también en la parte material. Algo que quiero destacar de Epafrodito es lo que menciona el versículo 26 cuando dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. La angustia no es otra cosa sino que ese estado de intranquilidad o inquietud que son muy intensas cuando especialmente pasa algo que es desagradable o algo que amenaza tal vez para que suceda una desgracia o un peligro. Y acá menciona el apóstol Pablo que Epafrodito quería ver a los creyentes, pero de pronto se enfermó. Y se enfermó y se angustió porque los hermanos se habían enterado de eso, ¿no? Su angustia no se debía a la enfermedad que él había tenido, que no menciona la Biblia, sino a que otras personas, otros hermanos en la fe, se habían enterado de que él estaba enfermo. Al parecer, Epafrodito no quería inquietar a nadie, especialmente a la iglesia, sobre su estado de salud. Esto es realmente algo interesante, ¿no? Porque este hombre no pensaba realmente en el problema de salud que tenía. De seguro que le afectaba, pero él quería cumplir con la labor del Señor. Él quería cumplir con el encargo que el Señor le había dado. Él quería llevar el mensaje de Cristo. Y si se enfermó, pues se preocupó porque otros hermanos se enteraron de que se había enfermado.
Yo pienso que un creyente no debe ocultar tampoco el hecho de que está mal, ¿no? A veces hay algo así, ¿no? Pensamos, no estoy jugando a Epafrodito por si acaso, pero yo creo que un creyente tiene que ser transparente en lo que le está pasando. Si a ti te pasa algo y te enfermas, bueno, podrías tú ocultar tu enfermedad y decir, no me pasa nada, estoy bien, cuando de repente por dentro te estás muriendo. Ahora que estamos con este problema de la pandemia, que lamentablemente está afectando la vida de tanta gente, hay quienes la tienen y seguramente no quieren que otra persona se entere. ¿Por qué se va a enterar? Si tú eres un líder de tu iglesia, eres un maestro, eres una persona que enseña la palabra y te enfermas del COVID, que Dios no lo quiera, tal vez tú pienses, no, ¿para qué se lo voy a contar? Mejor me quedo callado, mejor no digo nada. Porque pensamos que decirle a alguien que estás enfermo puede significar eso un signo de debilidad. Y no. ¿Por qué piensas que si alguien se entera que estás enfermo estás mostrando tu lado débil? No. Somos frágiles, somos humanos. Y cualquier persona se puede enfermar. Y aún hasta los más espirituales se pueden enfermar. Es que a veces nos han metido equivocadamente esa teología, yo lo llamo así, que si te afecta la enfermedad, entonces repréndela en el nombre de Jesús. Y si alguien sabe que estás enfermo, entonces hay quienes piensan que eso hasta puede llevar a un cuestionamiento de tu vida espiritual. Oye, se ha enfermado fulano, no tiene fe seguro. Oye, se ha enfermado le ha dado el COVID, le falta la fe, porque los hijos de Dios no nos enfermamos, porque la Biblia dice, el Salmo 91, que la peste destructora no llegará a ti, y seguramente que este hermano no tiene fe y le llegó la peste. Es un concepto o es una forma de interpretar equivocada, pienso yo, porque nadie está libre de enfermarse. Hay hermanos, yo conozco hermanos, hasta pastores que se han muerto por el COVID, y yo no soy quien para decir que se enfermaron porque les faltó la fe, no. Cualquier persona, hasta el más santo hombre de Dios, se puede enfermar con el COVID, con cáncer, con diabetes, con cualquier enfermedad, y se puede morir por esa enfermedad. Y no significa de que es un débil en la fe. La Biblia dice que Eliseo enfermó gravemente de la enfermedad que murió, con la cual murió. ¿Y Eliseo quién era? Era un hombre de Dios que hasta resucitó muertos. El apóstol Pablo también, en una de sus epístolas, él dice que él tenía un aguijón de la carne. Y muchos creen que era una enfermedad, seguramente la ceguera que él tuvo casi en sus años finales. O de repente era un demonio, como mismo lo dice, que lo abofeteaba y no lo dejaba tranquilo. No sé, muchos creen que era una enfermedad, pero el apóstol, aun cuando él quiso que Dios le quite la enfermedad, no pudo. No es que Dios no podía, pero no quería. Quería que conviva con esa enfermedad y le decía al apóstol, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En el versículo 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Mira, no especifica la Biblia qué enfermedad tuvo, pero dice que estaba a punto de morir, Epafrodito. Algo que, como él mismo lo dice, el apóstol Pablo, algo que causaría mucha tristeza a él. Sin embargo, dice, Dios tuvo misericordia de él y lo sanó. Y yo me pongo a pensar, el siervo de Dios sabe que en momentos de dificultad en la salud debe apelar a la misericordia de Dios. Aun cuando el apóstol Pablo, miren, cuando el apóstol Pablo tenía el don de sanidad, sabía que la última palabra la tiene él. Seguramente que el apóstol Pablo debe haber orado por Epafrodito, pidiéndole a Dios para que lo sane. Pero de repente no había respuesta en ese momento. Pero Dios finalmente obró por la oración de todos los hermanos y tuvo compasión de Epafrodito, que finalmente lo sanó. No vayas a pensar que los que tienen el don de sanidad significa que van a sanar a todo el mundo. Hay situaciones que donde Dios iba a permitir sanidad, pero hay situaciones donde no va a permitir sanidad. Y tal vez el plan de Dios es llevarse a esa persona.
Y tienes que tener en mente y tienes que tener en consideración que la sanidad de una persona no depende de ti, aunque tengas el don. La sanidad de una persona depende de Dios. Él usará tu vida, sí, para sanar a otra persona, pero el mérito no es tuyo, el mérito es de Dios. Y si no lo sana, pues entonces no fue culpa tuya. Dios quiso llevárselo. Es más, yo creo que si tú tienes el don de sanidad, ten mucho cuidado de no atribuirte a ti mismo la gloria de la sanidad de alguien. Hoy en día, a través de las redes sociales, yo estoy viendo que están criticando mucho a los pastores que tienen dones de sanidad. Y le están diciendo, ¿dónde están esos pastores que arman eventos en estadios, en coliseos y sanan a mucha gente? Quisiéramos verlos ahora actuando y sanando a tantos enfermos que están en UCI, que están muriéndose por el COVID. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque muchos de estos hombres, y no menciono nombres, se atribuyen a sí mismos la gloria y no se la dan a Dios. Ellos mismos se solazan en medio de los aplausos y de los vítores de la gente, como si ellos hubieran hecho la sanidad. Es una mala enseñanza, digo yo, porque cuando una persona va a sanar a un enfermo, cuando uno que tiene el don de sanidad va a sanar a un enfermo, él tiene que darle la gloria a Dios y tiene que decir, si Dios quiere te sanas, si Dios no quiere no te sanas. Y si se sana, dale la gloria a Dios. Porque si tú sanas y no le das la gloria a Dios, la gente se va a ir contra ti. Como lo que está pasando ahora. ¿Dónde están esos pastores que sanan? ¿Dónde están esos pastores que hacen milagros? Porque han dado esa impresión que ellos son los que sanan. Y el sanador, por excelencia, por antonomasia, es Dios, no el hombre. Si yo oro por alguien y no se sana, no tengo que decir que es mi culpa. Tampoco le echo la culpa a Dios. Dios tiene sus planes y Él sabrá en qué momento actuar. Pero la persona debe saber que el que va a sanar es Dios, no el hombre. En el versículo 28 leemos, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Es decir, en esta parte vemos que Epafrodito se sanó para que pueda continuar en la brega, para que pueda continuar predicando la palabra, para que pueda continuar siendo un colaborador del apóstol Pablo. La enfermedad en realidad no lo amilanó, no lo desanimó, sino que se dispuso a seguir luchando por la causa del Señor. Este hombre Epafrodito apenas se sanó, se puso nuevamente a la orden del apóstol Pablo para poder servirlo a él en la labor que se le había encomendado. La enfermedad de Pablo, por ejemplo, yo pienso a veces que Dios usa las enfermedades con algún fin. No sabemos ahorita cuál es el propósito de esta enfermedad que está golpeando a la humanidad hoy en día. El COVID-19 ya se está llevando acá en nuestro país a más de 25.000 personas. Y a nivel mundial ya vamos a llegar ya al 1.000.000 de muertos. Pero no entendemos todavía el propósito. Hay muchos que todavía no lo comprenden y quieren ya que venga la sanidad, pero no saben qué hay detrás de todo esto. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarle al mundo? ¿Qué es lo que Dios le quiere enseñar al hombre? E inclusive, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarle a la iglesia con respecto a esta pandemia? La enfermedad del apóstol Pablo, por ejemplo, que se menciona ahí en Gálatas, capítulo 4, versículo 13 al 14, cuando Pablo dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Es decir, la enfermedad del apóstol fue la que le abrió a él la puerta en Galacia para que predique el evangelio de Cristo. A causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio. Y yo me pongo a pensar, Señor, ¿cuál sería la razón de esta enfermedad de ahora? ¿Qué nos quieres enseñar con esta enfermedad? Porque todo tiene una razón de ser. Esta enfermedad probablemente nos va a abrir puertas para seguir evangelizando. Esta enfermedad probablemente nos va a dar más oportunidades de poder llegar a más gente con el evangelio que de otra manera seguramente no llegaríamos.
Entonces no hay que pensar que todo lo que está pasando es malo. Sí, la cantidad de muertos en realidad es el costo social de esta pandemia, pero probablemente Dios con esto va a generar que se abran puertas, y puertas bien abiertas, para que el Evangelio se predique en muchos países y haya una cosecha abundante de almas para la gloria de Dios. En el verso 29 dice recibirle. Pablo recomienda a los hermanos, recíbanle en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Estima, la palabra estima no es otra cosa sino que cariño o afecto que se siente por alguien o por algo. Es esa consideración o valoración positiva que se hace de alguien o algo por sus cualidades buenas o por sus acciones. Y Pablo le está diciendo a los filipenses, a este hermano Epafrodito, por todas las cosas que ha vivido y por la consagración que él tiene para el Señor, y por el esmero y el deseo de servir a Dios aún a costa de su vida, a ese tipo de personas hay que tenerlos en estima. En la iglesia tenemos que estimar a hombres y mujeres que están en el frente de batalla predicando la palabra de Dios. Dicen que los médicos, con todo el respeto que se merecen, son los que están en la primera fila o en la primera línea de batalla contra la enfermedad. Eso es verdad, porque ellos están en los hospitales y los hospitales están llenos de enfermos con el COVID. Y muchos de ellos están muriendo. Acá en nuestro país ya han muerto más de 100 médicos a causa de esta enfermedad, y entre enfermeras y técnicos y todo ese personal valioso, hombres preparados que han muerto en el campo de batalla. Y mi respeto para todos ellos. Pero los pastores, los siervos de Dios, son los que están en la primera fila de la batalla espiritual, de la batalla contra el mal. Son los que están intercediendo por la salud espiritual de la iglesia. Son los que están batallando no solamente contra los males que atacan a la iglesia, sino aún contra un enemigo que los promueve, que es el mismo diablo, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que quieren atacar a la iglesia y que están atacando la vida espiritual de muchos creyentes. Cuando vemos que un hermano no viene a la iglesia y se ha ido al mundo, nos apena, pero la pregunta es ¿por qué se fue al mundo? Porque seguramente el enemigo ha ido socavando su fe, porque seguramente el enemigo ha ido sembrando pensamientos de duda, de incertidumbre en su mente y en su corazón, hasta que finalmente lo sacó de la iglesia. Y pienso que en el cielo, cuando un alma se arrepiente de sus pecados y se entrega a Cristo, hay gozo. Yo creo que en el infierno debe haber mucho gozo cuando un creyente se aleja de Dios y se va al mundo nuevamente. La Biblia dice, ya para ir redondeando lo que estamos exponiendo en esta hora acerca de este hombre llamado Epafrodito, en el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es decir, Epafrodito expuso su vida por causa de Cristo. Nadie, pienso yo, nadie que no tenga a Cristo entiende la magnitud de su sacrificio. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón nunca va a poder valorar ni entender lo que Cristo hizo en la cruz. Solo aquel que valora lo que hizo por él estará dispuesto también a sacrificarse por su Salvador. Y así fue Epafrodito, fue un hombre que estuvo dispuesto a sacrificar su vida por causa de Cristo. Y aún no le interesó enfermarse, pero él quería servir. Y apenas se sanó, Dios nuevamente lo empleó y él gozoso salió a servir a Dios. No sabemos nada de Epafrodito, no sabemos cómo murió, no sabemos cómo terminó su vida, pero sí sabemos que fue un hombre que se consagró enteramente al Señor para servirlo. Yo creo que Epafrodito es un ejemplo para los que somos servidores, es un ejemplo para los que son misioneros, que sirven a Dios desinteresadamente, porque este hombre no le servía a Dios por plata, no servía por ganar algo, no, él servía a Dios desinteresadamente. Yo creo que Epafrodito es un inspirador
o es alguien que nos inspira para muchos, precisamente que no buscan fama, ni buscan prestigio, ni buscan riquezas, sino que prefieren acumularlas allá en el cielo. No están interesados en tener una buena casa. Voy a servir a Cristo para que me dé una buena casa, para que me dé un buen auto, para que me llene mi cuenta de ahorros en el banco, para tener dinero y hacer buenos viajes, para comprarme buena ropa, para tener artefactos eléctricos, para, qué sé yo, hacer viajes y gozar del dinero como quiero gozar. Como lamentablemente hay una teología que ya ustedes la conocen y que nos para metiendo en la cabeza estas ideas. Se han consagrado al Dios Mamón, pero no se han consagrado al Cristo verdadero, que con su vida y su ejemplo nos ha enseñado lo siguiente, lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, y con esto voy redondeando el mensaje que dice, Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo creo que Pablo, los apóstoles y Epafrodito entendieron esto muy bien y comprendieron que su estancia en la tierra no es para enriquecerse materialmente. No usaron nunca el Evangelio para llenarse los bolsillos de dinero. Ellos usaron el Evangelio como lo usó Cristo, para salvar a las almas. Las iglesias de hoy en día tienen que hacer lo mismo, los creyentes de hoy en día tienen que hacer lo mismo. Usar sus vidas, usar sus recursos, para que el reino de Dios se extienda y llegue al corazón de tanta gente que no conoce a Dios. Nuestros tesoros están arriba, no aquí en la tierra. Si algunos están sirviendo a Dios por dinero y para lucrar, bueno, ya tienen su recompensa. Pero aquellos que están sirviendo como Pablo, como Epafrodito, entre otros, desinteresadamente, están acumulando riquezas allá en el cielo. Y las riquezas celestiales son eternas, las de la tierra son temporales. ¿Dónde está tu corazón, hermano, cuando sirves a Dios? ¿Cuáles son las motivaciones que tienes para servir a Dios? Espero que sea solamente honrar a Cristo y glorificarlo a Él en todo momento. Que Dios te bendiga. Espero encontrarme contigo en una nueva oportunidad. Gracias a Dios por el ejemplo de Epafrodito y porque hemos podido aprender en esta mañana que Él puso su vida en disposición para el Señor. ¿Qué haremos cada uno de nosotros? A continuación vamos a conocer un poquito más acerca del ministerio de AIDIA en Abancay. ¿Qué significa AIDIA? AIDIA significa Asociación Interdenominacional para el Desarrollo Integral de Apurímac. Es una ONG. Vamos a ver el video. Manaraj chay mushaqtin nuqaqa ña mañakusharani niña Diosman chayamunanpaq. Nuqaqa suyarani porque quechua rimaynipi leykuyta, no? Dios palabran uyariyta. Jesustaqa ashka runakuna Kay Musuq Testamento nuqapa pensayniyta allinta cambiaron porque imayna hawarinay kay ministeriopi Dios pallankaynin kallaña runakuna imaynata runa masita yanapanaypaq tantari tari AIDIA institución ashka cosas kunatan ruwan. trabajamos bastante en la comprensión de lectura y más que nada
solamente que Pachamanta. Pero manaraq kayman chayamushaspa noqa pastorean unayña iglesiakunata chunkashkani wata mana noqa cuentata hukuranichu chay predicasqay runakuna entendiwashanchu manachu chayta Willakusqankuqa pero kunanmi eso sí kay institución ideaman invitawaqtinku chayamuspay kay quichuata rimedia chani noqa primer lugar sasata pero imananchu hinaspa iglesiakunapi Dios palabranta yachachimunmi quichuapi hinaqtiqa runapa vidan cambiakun. Bastonnikin kayku taytay. Pero ñawpaqtaq mana cuentata hukuranichu chayraykum noqaqa. Ya, entonces lisaq pastor nimasqam hina hinata nin. Aypinkani Dios taytay sonqoyukuman kanchaykamuway. I work with orality and literacy ministries, both of which are related to the promotion of and the use of the East Apurimac Quechua scriptures. One example is a village called Ancobamba, where the Bible translation is being promoted through orality and through literacy. Literacy is teaching people to read the Word of God for themselves. Orality serves a similar need, which is essentially serving low literacy or illiterate people, giving them a way that they can memorize the Word of God and teach it to others. Año japa vida y caran Santiago piño jatiarane. Mas antes tamanaraq señor meñico chaspayaq. Chaykunapi tomaykuna karan. Y chay tomaykunata mana ñuqaqa primero tomaqchu karane pero poco a poco casi tomaymarerune. Ancobambapi iglesia grupota formaroniku kusisqa kanku hinaspanmi pasaje chaytapas yanapawanku. Kunan ideaqa yanapawachkan materialkunawan y chaynataq kaq chayna sasachakuy kachkaqtin chay tiempopa aykumusqanmanta kaq yanapawachkan. Llapan churasbani payqa churani. Sumaq chaypas chaynallatakmi iglesiatapas nuqayku yanapashayku acompañashayku liderta Warmipas qaripas chaynata yanapayku Dios palabranta estudiaspayku paykunawan kushkariyku nuqaykupas. Ancobambapi capitán pasamunapaq ñuqapa visión niyqa kashan Ancobamba llaqta llapanpuni Cristoman convertikunanpaq y chaynatan tayta Dioswanpas parlanakushaniku yo sé que taytanchis cambianqa sapankamapata sunqunta. Kalpalayki pisirtinja kalpanchasunki Espíritu Santo puninja huankashanja. Qué hermoso es poder saber que cada persona puede llegar a conocer al Señor en su propia lengua, en su propio idioma. Pero ¿cómo es que ellos pueden escuchar? Tienen que haber personas yendo, comunicando el Evangelio. Pero quizás algunos de nosotros no podemos ir, pero sí podemos orar. Pero otra forma que podemos contribuir a las misiones es a través de nuestras ofrendas. A continuación vamos a ver un video que nos explica qué cosa es la promesa de fe Promisiones. Quisiera que puedas prestar atención por un momento, querida iglesia, queridos hermanos. Hay un ejemplo en la Biblia de un pueblo, de un grupo de cristianos que se llaman los creyentes de Macedonia. Dice así la palabra del Señor.
pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Pues yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos de la iglesia, quiero animarles a cada uno de ustedes. Hacer la obra misionera puede ser orando por aquellos que ya fueron. Si yo no puedo ir, pero puedo ofrendar, y yo tengo que disponer mi corazón, así como los creyentes de Macedonia, de mi necesidad en este tiempo de pandemia. Tal vez no gano mucho, pero en ese tiempo yo puedo, por amor a Jesús, por amor a los perdidos, hacer una promesa de fe para poder aportar para que la obra del Evangelio siga extendiéndose en todo tiempo. Por eso, como iglesia, queremos levantar una ofrenda misionera. Esta ofrenda es una promesa de fe, donde yo me comprometo por un año a dar un monto exacto todos los meses, y de esa manera nosotros vamos a hacer un presupuesto y vamos a ver a quiénes podemos apoyar, a dónde podemos llegar. Tal vez no podamos empezar una obra solitos, pero podemos unirnos a otra iglesia local o a otra misión donde están ya trabajando y poner un granito de arena para colaborar con ellos y extender el reino de los cielos. Por eso te animo a que vayas tú orando al Señor para que puedas tú determinar en tu corazón cuánto vas a ofrendar para las misiones. Esto no es nuestro diezmo, esto es una ofrenda sacrificial, algo especial que yo hago un pacto con el Señor que voy a dar por un año, y que el Señor te guíe, que el Señor te ayude para poder tú ofrendar para las misiones. Y sería lindo, mis hermanos, que podamos dar mucho más allá de lo que nosotros aparentemente tenemos, como los hermanos de Macedonia. A continuación vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas que son parte de nuestra adoración a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, que nos das el privilegio de adorarte a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Oramos, Señor, para que tú des sabiduría a las personas que lo administran, que puedan ser utilizadas para la extensión y comunicación de las buenas nuevas de salvación y del reino tuyo. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Y esta semana estamos empezando una semana de fiesta. ¿Por qué? El día de hoy nuestro pastor Miguel Macchu está celebrando un cumpleaños más. Deseamos de todo corazón y con todo amor que el Señor pueda bendecirle y que le siga dando sabiduría para servirle a Él. Y también mañana lunes 24, nuestras hermanas Rosalie Key y Adelina Aquino también está de cumpleaños, y por esa razón deseamos que el Señor les siga bendiciendo, dando sabiduría como mamás, como esposas. Y el 29, nuestro hermano Carlos Campos también está de cumpleaños. Así que esta semana estamos más que bendecidos. Hermano Carlos, que el Señor lo bendiga mucho, que le dé sabiduría como padre y como esposo. Deseaba compartir con ustedes algunos nuevos anuncios. La zona de mujeres bellas y virtuosas han cambiado su horario a los días jueves a las 8 de la noche. Así que por favor, todas las mujeres anoten bien y agenden que ahora las reuniones son los días jueves a las 8 de la noche. Y también en Academia Bíblica tenemos 2 nuevos cursos. Mi nueva alianza con Dios, los días jueves de 7 a 8 de la noche. Y los días domingo, el curso de consejería y discipulado de 5 a 6 de la tarde. Los papitos y sus hijos
Por favor, espérense ahí un tantito porque terminando este servicio, los niños van a tener su iglesia infantil. Y para terminar, vamos a entonar la canción Bueno es alabarte, Señor, porque es bueno alabar al Señor. Dios les bendiga. Nos vemos. Señor.